En este reto, proporcionado por John Deere, se busca medir la temperatura de la cabina de un tractor, lo cual beneficia para mantener al conductor en unas condiciones ideales para realizar su trabajo, al igual que los mecánicos y técnicos en facilitar el descubrimiento de alguna falla del sistema y poder solucionarlo directamente de donde viene el problema. Para medir la temperatura de la cabina de un tractor se necesita un sensor de temperatura. Después de investigar sobre los tipos de sensores de temperatura que existen en la industria y junto a las especificaciones de cada uno, se determinó que un termistor es el sensor ideal para medir esta variable. El termistor nos ayuda a medir la temperatura y entregar una señal de una manera muy precisa, y tener una respuesta rápida, a pesar de tener un rango limitado de temperatura. Las especificaciones brindadas por el socioinformador son ideales para utilizar este sensor. Para este proyecto se utilizó un hot end que cuenta con un termistor NTC de 100 kΩ. Para su calibración y poder obtener una ecuación matemática que modele el comportamiento del termistor, fue necesario hacer algunas mediciones de valor de resistencia a diferentes temperaturas. Se realizaron dos pruebas diferentes. En la primera se aplicó voltaje a las terminales del hot end, donde se midió la resistencia y se observó que la resistencia va bajando mientras el voltaje sube y la temperatura aumenta. La segunda prueba fue la prueba de enfrío, que se realizó teniendo una cubeta de hielo para obtener los valores de resistencia a temperatura baja. Teniendo estos datos y obteniendo la ecuación, seguimos por acondicionar la señal del termistor, donde se diseñó un circuito de 5 etapas, utilizando amplificadores operacionales alimentados por 12 volts. Para evitar la saturación de los amplificadores, se realizó un divisor de voltaje, tomando en cuenta que la tensión llegaría primero a la primera etapa con 1 volt. Esto a través de un seguidor de voltaje. Tomando en cuenta que el voltaje de salida irá disminuyendo a medida que aumente la temperatura, en la siguiente etapa se utilizó un amplificador inversor para invertir la señal que entrega la primera etapa. Conociendo que el valor más bajo de temperatura sería 0 grados centígrados, se utilizó un amplificador operacional sumador no inversor, teniendo en cuenta que el primer voltaje será la salida de la segunda etapa y el segundo será el inverso del valor mínimo. Se obtiene que al sumar los voltajes tendrán un valor de 0, cuando la temperatura sea 0. Como se está usando un microcontrolador, el voltaje de salida debe ser de 3.3 volts cuando la temperatura sea 60 grados. Por eso en la siguiente etapa se utilizó un amplificador no inversor para amplificar los valores de tensión de salida y estén dentro del rango de 0 a 3.3 volts. Por último se diseñó un filtro activo paso bajo para atenuar las frecuencias mayores a 10 Hz y así eliminar el ruido que llegue a crear a medida que la temperatura cambia. Todo esto se puede observar en los cálculos desarrollados en este Excel y así pudimos comprobar los resultados teóricos de nuestras fórmulas contra los resultados esperados, con el propósito de confirmar que los valores que pusimos para la elaboración del circuito fueran correctos, al igual que cumplir con las especificaciones determinadas por John Deere. Teniendo esto, pudimos seguir a la simulación en Multisim. Todo lo antes mencionado, los cálculos y el desarrollo del circuito se pueden observar implementados en esta simulación de Multisim, donde con 12 volts nos termina dando una señal de 3.3 volts. Esto nos sirvió para tener elaborado el circuito que debíamos hacer en físico y poder comprobar que los resultados sean correctos. Para poder observar todos los resultados, se utilizó un microcontrolador STM32, donde se configuraron los pines que se iban a utilizar para poder tomar en cuenta los valores de voltaje y transformarlo a temperatura en Celsius. Para asegurar el funcionamiento se realizó un prototipo en un protoboard de la simulación que habíamos construido. Se realizaron las conexiones correspondientes de cada entrada del op-amp. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el protoboard eran correctos, procedimos a pasar el mismo circuito a una placa fenólica y soldarlo. Ya teniendo el circuito en la placa fenólica, realizamos las pruebas correspondientes, subiendo la temperatura del transistor para así poder comprobar que los datos que nos arrojara el microcontrolador fueran correctos y se proyectaran correctamente en nuestra conversión análoga a digital. Todo esto se comprobó utilizando un termómetro digital, al mismo tiempo que estar utilizando el microcontrolador para convertir los datos del voltaje a temperatura, y se validó que los datos obtenidos por el microcontrolador haciendo la conversión de voltaje a temperatura fueron correctos, ya que nos dio un grado de diferencia entre la temperatura que marcaba el termómetro digital con lo que nos mostraban los datos obtenidos en la computadora por el microcontrolador.